En este video vamos a hablar de grafías musicales. Cuando nos referimos a grafías musicales, estamos haciendo alusión a un código inventado para describir sonidos de forma escrita para que puedan ser descifradas por otra persona. Dentro del infinito mundo de las grafías, hay grafías que tratan de ser representativas de diferentes cualidades del sonido, en el cual en un símbolo se trata de condensar varias cualidades como la duración, la altura del sonido, a veces el timbre o el tipo de ejecución, y hay algunas grafías que proponen más la libertad de interpretación, sino unos lineamientos generales que habiliten a una interpretación más creativa de esas grafías y no tan restrictivas, en el sentido de que a veces lo que se busca con la grafía es no una representación textual del sonido que fue pensado por la persona que inventó esa grafía, sino que se busca un marco para que la persona que interprete esa grafía tenga una amplia gama de libertad para ejecutar la misma. Bien, como ya hemos dicho, hay infinidad de grafías. En este video no pretendemos abarcar todas ellas, sino vamos a ceñirnos a las grafías que nos sirvan para el taller de expresión musical, y principalmente lo que buscamos es otorgar una herramienta para que la grafía sirva como un medio de exploración didáctica. Entonces, en el primer recuadro vemos dos representaciones, por ahí las más sintéticas, de lo que puede llegar a ser un sonido en cuanto a su duración. Cuando tenemos un sonido corto, es muy común que luego de la exploración en un aula se llegue a la conclusión por ahí intuitiva de que un sonido corto es más fácil representarlo con un punto y un sonido largo con una raya. Y la longitud del trazo representaría la raya. Eso es uno de los elementos más intuitivos que se repite generalmente en diferentes franjas etarias de niñas y niños. Más abajo vemos las figuras tradicionales musicales, las cuales han tenido una evolución muy grande a lo largo de la historia de la música, la cual principalmente todas las figuras que vemos ahí tienen una relación muy estricta en cuanto a la duración del sonido en particular, siendo que cada una de las que está allí dura el doble de lo que la figura anterior, digamos. La redonda dura el doble de tiempo que una blanca, asimismo la blanca dura el doble que la negra, con lo cual la redonda dura 4 veces lo que es la negra, la corchea dura la mitad que una negra y la semicorchea la cuarta parte. Entonces es una forma de división del tiempo en secciones que son simétricas, podríamos decirlo. Este sistema musical está restringido a una pulsación, a músicas que tienen una pulsación interna, con lo cual para músicas que no tienen pulsación, a veces este tipo de grafías son insuficientes o incorrectas. Solamente a modo de ejemplo, en la segunda placa ya vemos una aplicación de ese tipo de grafías, que es la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, en la cual vemos que ya hay diferentes figuras. Tenemos corcheas semifusas, que es una figura que no se ve muy comúnmente, y hacia el final tenemos unas negras. Hay todo un sistema simbólico. Vemos que hay una barra vertical, que esa barra vertical es la barra de compás, que justamente lo que hace es determinar la cantidad de pulsos que se agrupan dentro de los compases. De esa manera ya estamos percibiendo que estamos hablando de una notación que necesita de una pulsación interna, una música que es una pulsación interna. A modo de contraposición, abajo vemos un tipo de grafías generadas en un jardín de infantes, en los cuales se listan eventos de manera
caótica, podría decirse, porque no hay una especificidad de cómo leer estos eventos en cuanto a la temporalidad, si están superpuestos uno arriba de otro, o cuál viene, si son yuxtapuestos uno detrás de otro, con lo cual necesitamos una guía de una persona que está guiando la actividad. Pero tenemos exclamaciones, después tenemos sonidos entrecortados, de disminuciones en la altura y ascenso también en la altura, onomatopeyas, tenemos un rango muy grande de sonidos. En la siguiente placa, ya vemos en la parte de arriba, vemos tipos de grafías analógicas en las cuales vemos un sonido ondulante que hacia el medio de la placa se va haciendo más pronunciada su ondulación, con lo cual posiblemente corresponda a un sonido vibrante en el cual la vibración o la iteración de ese sonido, en caso de ser un sonido iterado, se acelere hacia el medio en una segunda línea, lo cual tampoco está especificado si ha de ser ejecutado al mismo tiempo que la línea superior. Vemos que los cambios son más abruptos, tampoco está especificado si estos cambios se refieren a la intensidad, en la cual el sonido tiene que caer abruptamente y nuevamente ascender abruptamente, o puede ser la altura, con lo cual este es un código que es mucho menos universal y requerimos de una explicación o justamente una forma de descifrar el código que debe ser informado por la persona que inventó ese código, ¿no? Bueno, un par de ejemplos musicales ahora. Abajo vemos nuevamente con notación tradicional la marcha turca de Beethoven, la cual es tristemente célebre por ser la banda de sonido del Chavo del Ocho, pero vamos a escuchar un poquito de la banda de sonido original, de la música original de la marcha turca de Beethoven. Bien, antes de incursionar ya en los sonidos que vamos a describir, los tipos de grafías que vamos a usar para el taller, voy a mostrar dos ejemplos más de música contemporánea que lo vemos en la siguiente placa, que es la obra Safa del compositor griego Yannis Xenakis, en el cual es una obra para percusión y vemos que hay un sistema métrico en el cual tenemos líneas que están divididas a igual tiempo. Tenemos dos conjuntos al principio que dice A y B, y esto en una descripción del código se especifica que los sonidos B son sonidos de parche con tres alturas diferentes, por eso hay tres líneas horizontales con diferentes alturas. Los sonidos A corresponderían a sonidos de madera. En este caso, como vemos, hay algunas indicaciones de intensidad. Lo que no hay es indicaciones con respecto a la duración de los sonidos. Solamente está especificado el comienzo de cada sonido. Entonces la duración está librada a la resonancia elegida por cada sonido. Más abajo tenemos una obra en la cual ya hay una banda sonora grabada, una grabación. Es una obra para maraca y cinta que se llama Temazcal, del compositor Javier Álvarez. Aquí vamos a ver solamente el comienzo, vamos a escuchar el comienzo del audio para que vean cómo se grafica con esos pequeños sonidos difuminados, con esos pequeños puntos, como si fuese un granulado. El compositor eligió ese tipo de grafía para
poder de alguna manera plasmar en papel la complejidad del timbre electrónico que él eligió. Bueno, ahora sí vamos a ir directamente a los tipos de grafías con los cuales nos vamos a manejar en el taller, las cuales están derivadas del trabajo del compositor y percusionista argentino Carmelo Zaita, quien en su libro Creación e Iniciación Musical desarrolló diferentes trabajos de exploración con alumnos y alumnas, de los cuales surgieron este tipo de grafías, las cuales no son universales, sino que es un trabajo creado por él, pero que tienen muchos elementos que se repiten en otros tipos de grafías en otros lados del mundo. Para estas grafías, como vemos en la siguiente placa, él asignó un color de manera aleatoria a los instrumentos de madera que aparecerían en su obra, que es el color verde. Aquí se ven en la placa los diferentes instrumentos que utilizaron para estas exploraciones, pero todos están pintados de color verde, lo cual se verá en las representaciones, como las pelotitas o los trazos de color verde, para indicar que son instrumentos de madera. Esto es una convención establecida por el compositor, lo cual se explica justamente en esta parte del libro, en el cual nos está explicando, nos está demostrando cuál es el código que él utiliza. En este caso, con el color, con los colores, él lo que está tratando de modificar son los timbres. Cuando le asigna un color a un timbre, tranquilamente podría haber utilizado otro parámetro para modificar con el color. Podría haber sido que los sonidos verdes fuesen más fuertes o los sonidos rojos un poquito más suaves, pero él eligió en este lugar, algo que es bastante común, que a los diferentes timbres sean, las diferentes fuentes sonoras más que los timbres, sean graficados con diferentes colores. Para los instrumentos de parche eligió el color celeste y para los instrumentos de metal eligió los colores rojos. En la siguiente lámina vamos a ver los tipos de sonidos que él logró percibir, logró en su exploración con los alumnos, logró plasmar en esta obra. En el gráfico 4 vemos arriba a la izquierda las representaciones gráficas. En la primera columna de arriba a la izquierda tenemos dos partes. La parte de la izquierda son los sonidos percutidos, como se verían cuando son grabados, cuando se ven un programa de grabación, tienen esa forma como de bandas. La representación que está en la columna de la derecha, que es la representación facilitada, es la de un punto, en el cual en el punto se representa el ataque, y con la línea, con la longitud de la línea que viene después, sería la resonancia o la duración del sonido. Eso es para los sonidos lisos, llamados o sonidos simples. Para los sonidos de la derecha, en la columna de arriba a la derecha, vemos que dice formas lisas o formas estriadas. Estriadas son los sonidos en los cuales se producen, en este caso serían los sonidos producidos por iteración, ¿no? Como un güiro o como algún elemento que es raspado. Por más que hay sonidos que pueden ser estriados por aglomeración de sonidos, en este caso nos vamos a referir a los sonidos estriados. En la columna de la derecha vemos que en la parte de arriba, donde dice representación facilitada, veríamos un sonido liso con una duración
igual a la del sonido abajo, la duración sería la misma, lo que cambiaría es la forma de producción del sonido o el tipo de grano. Arriba es un sonido liso y abajo es un sonido estriado, producido por iteración. Cuando hablamos de elementos, abajo en el cuadro que dice elementos, tenemos los sonidos largos, sonidos cortos, los cuales ya quedó establecido que tiene que ver con la longitud del trazo, y a su vez agrega el tema de la altura. Cuando hay una modificación en la resonancia o en la evolución más que en la resonancia de un sonido, puede ir el sonido hacia el registro agudo o hacia el registro grave, lo cual está representado con una línea ascendente o una línea descendente. Esto es indiferente de si el sonido es liso o es estriado. Bien, en el gráfico 5 podemos ver las representaciones de los alumnos y las alumnas de 8 a 11 años. Como vemos, han llegado a gráficos que son muy similares a los que vamos a ver en el desarrollo del trabajo. Bien, en este primer gráfico vemos un montón de sonidos, los cuales son exactamente iguales en términos de intensidad y duración. En el gráfico, por desgracia, al ser sonidos digitales, en el programa musical los sonidos de metal tienen una resonancia más larga, pero la idea original del compositor es que todos tengan la misma duración. Asimismo, el compositor no establece qué deba hacerse con el eje de abscisas y ordenadas, pero generalmente en la tradición occidental musical, la lectura musical, digamos, el desarrollo temporal de la música se lee de izquierda a derecha, de la misma manera que leemos las palabras escritas. Y para el eje de las ordenadas, generalmente los sonidos que están graficados más en la parte de abajo del eje de las ordenadas son sonidos más graves, y al contrario, cuanto más arriba están dentro de este eje, estamos hablando de sonidos más agudos. Como vemos, los sonidos de este gráfico no tienen pulso. La mayoría de los gráficos que vamos a ver acá son sin pulso, lo cual facilita muchísimo la exploración sonora dentro del aula. Bueno, en este segundo gráfico vemos que se ven representados sonidos en los cuales su modificación principal es la modificación tímbrica. Estos sonidos son sonidos estriados, en los cuales lo que ha cambiado es el sostén. Recordemos que el sostén, en la forma de sostén temporal que se llama, es la manera en la cual estos sonidos se mantienen en el tiempo. Recordemos que según Pierre Schaeffer había tres tipos de sostenes: el sostén impulsivo, en el cual había un ataque y una extinción del sonido casi inmediata; un sostén sostenido, que eran como los sonidos de metal que escuchamos anteriormente, en el cual había un ataque y una clara disminución del sonido. Podíamos verlo también si hubiesen sido sonidos como de una flauta, el sonido se hubiese mantenido constante, pero igual podríamos haberlo escuchado. Y en este caso son sonidos de sostén iterado. ¿Por qué? Porque para producirlos son sonidos muy breves que cada vez que necesitan una nueva acción para ser producidos. Son microsonidos que se producen muy rápido, entonces el oído los percibe como un sonido largo en vez de percibir cada una de los microataques que tiene ese sonido. Como vemos, la intensidad sigue siendo igual, la altura cambia, nuevamente los sonidos graves están más abajo en el eje de las ordenadas y más agudos arriba, y la duración también está determinada por el trazo. Lo que mantienen en común estos sonidos es el tipo de ejecución por el cual son producidos, que es la iteración, y la intensidad.
Bien, en este gráfico, el gráfico 9, vemos sonidos que tienen nuevamente una igual intensidad, tienen una altura puntual en el cual podemos determinar por el timbre que elegí para realizar los ejemplos sonoros, podemos determinar bien la altura de cada sonido, y lo que cambia con el ejemplo anterior es que son sonidos lisos, y la forma en la cual se mantienen en el tiempo, cuando hablamos del sostén, tipo de sostén, hablamos de un sostén sostenido o sostén formado, son sonidos formados en los cuales hay un ataque y una extinción, la cual la duración del ataque va a estar dado por la longitud del trazo, en este caso, que tiene que ver con la resonancia de los instrumentos. Son instrumentos resonantes. Esto significa que se le ejerce una acción que produce el sonido, y el instrumento en sí sigue vibrando y produciendo sonido hasta que se extingue. En el gráfico 10 vemos sonidos cortos que, nuevamente, de acuerdo a los instrumentos digitales, a veces es medio difícil controlar exactamente la duración de esta reverberación, pero en principio todos los sonidos que se escuchan deberían tener la misma duración. Vemos que son todos instrumentos de un timbre de madera, y que vemos que hay diferentes grupos. Hay una alternancia de un conjunto de 5 sonidos que están en el registro más bien grave, luego cambia a una altura intermedia, luego nuevamente hay 3 sonidos en el registro grave, luego vuelven 5 sonidos al registro intermedio no tan agudo, no tenemos nada en el registro agudo, estrictamente hablando, y tenemos nuevamente sonidos en el registro grave. Nuevamente, estos sonidos no son estriados, no son iterados, sino que es un solo golpe y hay extinción del sonido, con lo cual estamos hablando de un sostén formado o sostenido. Son sonidos lisos, ¿no? Son sonidos sencillos, no es que tienen una aglomeración de sonidos. Bien, en el gráfico número 12 hay una discrepancia entre lo que se escucha y lo que se ve, en el sentido de que yo elegí sonidos que son complejos para realizar el ejemplo gráfico, el ejemplo auditivo, para poder representar alguna diferencia tímbrica con respecto a los ejemplos anteriores. Por más que los sonidos, al ser sonidos digitales que se escuchan, se puede hablar de una altura puntual porque son bastante identificables, tenemos varios sonidos superpuestos, por lo cual podríamos definirlo como un sonido complejo, ya que no es un solo sonido en sí mismo. Nuevamente son sonidos de metal de diferentes alturas, pero están en un rango muy restringido de altura y diferentes duraciones, por más que son similares, no son exactamente iguales y tienen la misma intensidad. En este gráfico, el gráfico 13, Saita por primera vez aborda el tema de la intensidad. No lo hace desde la modificación del símbolo en sí, de cada símbolo, sino que utiliza una letra para modificar un conjunto de símbolos, mezclando así notaciones que vienen del mundo analógico, que son los colores y los círculos con las líneas que se desprenden de esos colores para denotar la duración,
con las letras de abajo, la P y la F, que vienen del mundo de la notación tradicional, que son indicaciones de intensidad. La P significa piano, que significa una intensidad suave, y la F significa forte, es una intensidad fuerte. Son dos de los matices de intensidad que se encuentran en cualquier partitura clásica. Son las más comunes, se podría decir. Después hay mezzo forte, mezzo piano, hay varios criterios de intensidad. En este caso significaría que desde el comienzo de la representación sonora hasta la F, desde que empiezan esos sonidos hasta la F, son todos sonidos que deben ser suaves. Y a partir de la F tienen que ser fuertes hasta que aparece nuevamente la indicación P, que significa piano. Nuevamente acá queda en evidencia que el tipo de lectura que hacemos es una lectura de izquierda a derecha, por más que hay algunos ejemplos de compositores en los cuales las partituras pueden ser leídas no solo de izquierda a derecha, sino pueden ser leídas de derecha a izquierda, o inclusive hay algunas partituras en las cuales no hay forma de ser leída, no hay una indicación precisa de cómo deben ser leídas, cómo deben ser interpretadas, lo cual proporciona un grado de creatividad y de libertad muy grande al intérprete. Tenemos gráficos, tenemos sonidos estriados producidos por iteración, en los cuales aquí sí ya desde la representación gráfica de cada sonido vemos que hay una diferencia en la intensidad, en las cuales el ancho del trazo va a determinar la intensidad del sonido, así como la duración, como el largor del trazo determina la duración del sonido. Vemos que entre paréntesis Saita nos pone la letra P para los sonidos que tienen un trazo menos ancho y una letra F de forte para los sonidos que son más fuertes, que tienen un trazo más ancho. Por primera vez aparece la pulsación regular, ¿no? En estos sonidos, que son representados auditivamente por una marimba con altura puntual definida, vemos que los sonidos son representados gráficamente como sonidos de metal, sonidos de madera por el color verde, que se repiten exactamente igual, lo cual fue representado de esa misma manera, de manera auditiva, en los cuales las intervenciones, las apariciones de cada sonido están en una relación de sonido exactamente igual a la del sonido precedente. Es decir, que el tiempo que transcurre entre el ataque del primer al segundo sonido es exactamente el mismo que transcurre del segundo al tercer sonido, y así sucesivamente. En este gráfico 16, en el cual tenemos sonidos simples, pero que en la representación auditiva son fluctuantes porque tienen un pequeño vibrato, es un sonido exótico, vemos que tenemos sonidos simples cuyos ataques están nuevamente ligados a un pulso, pero en lo que Saita quiere especificar, si vemos en la parte superior inferior izquierda, vemos que marca con una X
la distancia entre dos pulsos y con 2x los ataques del primer y al segundo sonido. Con esto nos quiere especificar que va a haber sonidos en los cuales estén separados uno de otro por un pulso, por dos o por más de un pulso. Generalmente están todos separados por uno o dos pulsos, pero hacia la mitad de la obra vemos que hay 3 pulsos entre un ataque y otro, y hacia el final de la obra vemos que hay 4 pulsos de diferenciación entre un ataque y otro. En el audio podemos escuchar los pulsos marcados por un triángulo, pero en la música tradicional, en la música en general, perdón, no solamente la tradicional, la pulsación es una pulsación interna, una sensación interna que los músicos tienen, por los cuales podemos percibir la continuidad sonora interna del pulso, por más que no estemos escuchando sonidos. Y en este último gráfico, el 22, ya tenemos una mezcla de sonidos en los cuales tenemos sonidos metálicos de una duración larga, sonidos lisos o simples. Pues los sonidos de parches son sonidos iterados que producen sonidos estriados de diferentes duraciones, y luego tenemos sonidos de madera, ya sería un sostén temporal más corto, impulsivo, son sonidos cortos de sostén temporal impulsivo, con diferentes alturas pero iguales en duración. Escuchemos. Y en este gráfico creado exclusivamente para tal fin, vemos diferentes tipos de sonidos en los cuales lo que hay es un cambio en la altura, que es un parámetro que hasta ahora no habíamos visto graficado. Al principio tenemos en azul un sonido de parches, los cuales son iterados, y vemos que hay 3 intervenciones. En las 2 primeras no hay una modificación de la altura, y en la tercera intervención hay una disminución de la altura. El segundo sonido, inmediatamente cuando termina el sonido de parches, es un sonido metálico, que es un sonido complejo, es un sonido que tiene una aglomeración de timbres. Hay varios timbres superpuestos en este sonido, y el mismo evoluciona en términos de altura. Comienza con una altura puntual, empieza a bajar, desciende su altura para luego volver a la altura inicial. Una vez terminado este sonido, hace su aparición un sonido de flauta, que es un sonido simple, en el cual es un sonido bien definido, el cual comienza con una altura y hace un ascenso progresivo de este parámetro de la altura.